Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Hola, buenos días. Buenos días, doctora, ¿eso se escucha? ¿Están todos observando la presentación? Sí. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el avance de la materia y vamos a tocar, reforzar los conceptos que habíamos utilizado en el tema anterior. Vamos a hablar de los aspectos básicos que son para el sistema inmune, porque después todo el año vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos. Ahora vamos a decir que el sistema inmunológico presenta diversos órganos que son llamados centrales, y entre los periféricos podemos tener a los secundarios y a los terciarios. Hoy en día se hace esa clasificación. Los órganos centrales que posee el sistema inmunológico son la médula ósea, que se encuentra al interior de todos los huesos del organismo, y el timo. Esos son órganos centrales y vectores de inmunidad. Entre los órganos periféricos tenemos a los adenoides, a las amígdalas, a los ganglios linfáticos, al vaso, al apéndice, a las placas de Piller, y también tenemos los tejidos asociados a los bronquios, conocidos con el nombre de Balt, y los tejidos linfáticos asociados al intestino, conocidos con el nombre de Galt. También tenemos tejido linfoide asociado a la piel, y ese recibe el nombre de Salt. Bien, entonces, como verán, acá en esta figura humana están representados todos estos órganos, tanto los centrales o primarios, como la médula ósea, que está en todo el interior de los huesos del organismo, y el timo, que se encuentra entre el tercer y cuarto arco faríngeo, y que a la edad de 7 años tiene una importancia porque llega a pesar hasta 40 gramos. Después, en lo adelante, comienza a disminuir su peso. ¿Por qué se llaman órganos centrales de inmunidad? Porque en ellos se originan las células del sistema inmune. Todo el sistema sanguíneo está originado en una stem cell que se encuentra ubicada al interior de la médula ósea. Entonces, vamos a hablar de estas células del sistema inmunológico. Les decía yo que al interior de la médula ósea se encuentra una célula tronco, es una célula base, es una célula mayor, con el nombre que ustedes quieran darle. Pluripotencial, porque tiene muchísimas funciones, es muy potente. Al interior, esta célula tronco o pluripotencial de la médula ósea o célula madre, como la puedan llamar, da lugar a progenitores linfoides, tanto para la serie B como para la serie T. Entonces, el progenitor linfoide va a dar origen a su vez a un progenitor B, a un progenitor T y a una célula natural killer, NK. La célula natural killer es una célula que también tiene su origen en el progenitor linfoide de la médula ósea y cumple funciones inmunológicas. Como dice su nombre, célula natural killer, killer quiere decir asesino, ¿no es cierto? Esta célula se ocupa de enfrentar indistintamente a todos los microorganismos, virus, bacterias que puedan ingresar sin distinción. Entonces es una célula natural killer que surge para defendernos, al igual que los progenitores de la clase B y de la clase T. ¿Por qué digo progenitores B y progenitores T? Porque estos a su vez van a llegar a dar lugar a una célula pre, beta o pre-B, y esta célula pre-B inmadura va a llegar a madurar y va a dar lugar a la célula B madura, y la célula B madura recién va a poder formar linfocitos de tipo B. Los linfocitos de tipo B son tan importantes en el organismo porque a su vez estos van a originar
o van a dar lugar a células plasmáticas, se van a transformar en células plasmáticas y estas células plasmáticas van a dar lugar a las inmunoglobulinas. Nosotros conocemos las inmunoglobulinas también con el nombre de anticuerpos y los vamos a tener inmunoglobulina de clase M, inmunoglobulina de clase G, inmunoglobulina M, que es pentamérica, inmunoglobulina de clase PG, que es la única que atraviesa la placenta, inmunoglobulina de clase A secretoria, inmunoglobulina de clase E y inmunoglobulina de clase D. Entonces, a 5 tipos de anticuerpos. Imagínense, esa es la importancia primordial que tienen las células de tipo B, o sea, los linfocitos de tipo B, que se pueden transformar en células plasmáticas y estas, a su vez, generan inmunoglobulinas o anticuerpos. Bien, ahora bien, el otro progenitor linfoide, el de clase T, da lugar al pretimocito. Este pretimocito da lugar a su vez a un timocito inmaduro, el timocito inmaduro a un maduro, y el timocito maduro, origina el linfocito de clase T. El linfocito de clase T tiene funciones enormes. La función más importante que tiene el linfocito T es la de ser el patrocinador de la respuesta inmune a nivel celular y también de presentar fenómenos de hipersensibilidad retardada. También se conocen linfocitos T que son citotóxicos y se los clasificará de acuerdo a los receptores de membrana que posea, como CD8, y linfocitos T de ayuda o de memoria, que se conocerán como linfocitos T helper y linfocitos T citotóxicos. A su vez, estos linfocitos T helper pueden presentar, para cumplir todas estas funciones, linfoquinas. Y las linfoquinas, según sea la que contengan, se pueden denominarse como linfocitos T helper 1 y linfocitos T helper 2. T helper de ayuda 1 y de ayuda 2. Estos, a su vez, están influenciados y pueden generar interleuquinas. Las interleuquinas son sustancias pilares de la comunicación entre leucocitos. Y tenemos la interleuquina 2, la interleuquina 3, la interleuquina 4. Además, originan o pueden coadyuvar o estar coadyuvados en todos estos procesos también por el interferón gamma. El interferón es una sustancia amplificadora de la respuesta inmune. O por otros factores como, por ejemplo, el GM-CSF, significa factor estimulador, formador de colonias y madurador de granulocitos. También tenemos el factor de crecimiento TGB y obviamente otras interleuquinas como la 13, la 5, la 9 participan en toda esta complejidad de diferenciar T helper 1 a T helper 2. Todos estos linfocitos T son importantes entonces en la respuesta inmune celular, mientras que los linfocitos de clase B son importantísimos en la respuesta inmune humoral. También tienen memoria. Bien, y tenemos las células NK, que son las también denominadas células natural killer o células asesinas naturales, que son capaces de poseer actividad antitumoral en contra de todos los tumores de células que se estuviesen transformando en malignas en nuestro organismo, y también pueden surgir en contra o como respuesta a los virus, a las bacterias, y estas células se denominan natural killer y son complejas porque poseen citotoxicidad del tipo NK. Entonces, ahora que ya conocen ustedes lo que son las células del sistema inmune, vamos a hablar un poquito de los linfocitos T. Los linfocitos T, y van a ir después ustedes al libro, porque en el libro están todo esto mucho más explicado para comprender y abundar sus conocimientos de esta materia. Los linfocitos T hoy en día representan el 60 al 70%
de todos los linfocitos que se encuentran periféricos. ¿Dónde se van a ubicar estos linfocitos T? Se ubican en regiones paracorticales de los ganglios linfáticos y de los manguitos periarteriolares del vaso. Genéticamente, los linfocitos T hoy en día están programados para reconocer un antígeno específico por medio de un receptor. O sea, en su membrana, el linfocito T posee un receptor específico, denominado TCR, receptor TC. ¿Sí? Entonces, ese receptor T que tiene el linfocito T está genéticamente programado. Nosotros no tenemos nada que ver. Eso viene de nuestros ancestros, genéticamente, de nuestros padres o de los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, estos linfocitos T también tienen, miren, la característica de poseer, además de ese receptor T, otros marcadores comunes. Aquí al lado les estoy mostrando una fotografía electrónica de microscopio electrónico de lo que es un linfocito T. Este otro linfocito T posee marcadores comunes. ¿Dónde se encuentran estos marcadores comunes? Generalmente asociados en la membrana del linfocito. Y son conocidos como CDs, Cluster Differentiation. Entonces, tenemos el CD2, el CD7, el CD3, el CD28, por ejemplo. Los que los diferencian como linfocitos T helper o los linfocitos T citotóxicos o linfocitos T cooperadores o de ayuda, CD4, es porque tienen receptores de tipo CD4, positivos, cargados, activos. Linfocitos T cooperadores inductores. Y los que tienen cargado el CD8 activo se convierte en linfocito T citotóxico supresor de muchos fenómenos de inmunidad. Mientras que el linfocito T CD4 es cooperador, es de ayuda, es helper, es inductor, el linfocito CD8, T CD8 es citotóxico y supresor. Entonces, estos CD4 y CD8 mutuamente son excluyentes. Por eso es que tenemos una relación de CD4 en relación a CD8 de 2 a 1. ¿Quiénes son más abundantes? Los de ayuda. ¿Quiénes son menos abundantes? Los citotóxicos. Entonces, los CD4 son mucho más abundantes que los CD8. Por eso es que los linfocitos T son tan importantes en la inmunidad celular. Ahora bien, para que tengan una idea clara, este es un linfocito. Un linfocito es una clase de leucocitos, ¿no es cierto? Acá tenemos el linfocito. Miren ustedes, este linfocito que se encuentra acá dibujado, tenemos la mitad, está dibujado para T helper y la mitad para T citotóxico. O sea, este sería un CD4, como que aquí está, miren, CD4 cargado, y este otro sería un CD8, o sea, citotóxico. Entonces, ¿qué receptores tendrá para poseer esto? Tiene que tener CD45, CD28, CD2, CD3, receptores, el TCR, por supuesto, está en ambos tipos de linfocitos. El CD4 es el que le está dando la nomenclatura, y este CD8 también son los más importantes, y luego tiene todas estas otras marcadores o moléculas de superficie. Ambos. Mientras que el T helper va a tener interleuquina 1, molécula de adhesión intercelular ICAM1 y factor T1. Mientras que el otro, el CD8, va a tener LFA1, linfoquina 1, molécula de adhesión intercelular 1 y también va a poseer el T1. ICAM, estas moléculas de adhesión intercelular, ahí están, son moléculas, y LFA1, linfoquinina 1, son moléculas de adhesión celular. Sirven a las células para que éstas se adhieran a otro tipo de superficies en el organismo. Los linfocitos T
Entonces, presentan pues este complejo receptor de las células, el TCR o receptor TC. ¿Para qué presentan ese TC? Para que sean visualizados y presenten el sitio de unión del antígeno con el anticuerpo. Ahora bien, acá tenemos algunas moléculas donde presentan justamente receptores TCRs. Miren, receptores TCRs. ¿Para qué? Para que puedan ampliarse cadenas de tipo CD3 o CD3 cadenas teta o cadenas gamma, delta y epsilon o alfa y beta. Ya se les va dando a los sitios de unión con el antígeno diversos nombres y diversas nominaciones. ¿Qué pasa con los linfocitos B? Hemos dicho que los linfocitos B son mucho menores porque presentan el 10 al 20% de los linfocitos circulantes. Estos linfocitos circulantes de clase B se ubican en centros germinales. Además, se ubican también en los folículos linfoides, que se encuentran a nivel del ganglio linfático, de todos estos ganglios que tenemos en el organismo, a nivel del vaso, a nivel de las amígdalas, y generalmente siempre también se están asociando a las mucosas. Estos linfocitos de clase B se van a transformar en células plasmáticas para secretar, ¿qué cosa? Inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas, ¿cómo se van a llamar? O se van a conocer también como anticuerpos, ¿no es cierto? Y van a ser del tipo inmunoglobulina IgG, del tipo IgM, del tipo E, del tipo D o del tipo A. ¿Para qué sirven? Para reconocer específicamente a todos los antígenos. ¿Con qué van a reconocer a los antígenos? Con ese receptor específico que poseen. En el caso del linfocito B, tendrá que ser un BCR, ya no será un TCR, sino un BCR. Y estará compuesto por cadenas U y por cadenas lambda. También tendremos marcadores específicos para los linfocitos B, como el CD19 y el CD21. Recuerden que habíamos visto lo mismo para los linfocitos de clase T, ¿no es cierto? Habíamos visto además quiénes son los más abundantes, los linfocitos de clase T, que están representando el 60 a 70% de todos los linfocitos periféricos, mientras que los linfocitos B apenas representan un 10 a un 20%, pero tiene la importantísima misión de generar inmunoglobulinas y anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, si vamos nosotros a decir cuál es el encargado de la inmunidad humoral, los linfocitos B. ¿Y cuál es el de la celular? Los linfocitos T. ¿No es cierto? Y ambos hemos visto que poseen receptores. Acá tenemos que los linfocitos B, entonces, con todos sus marcadores, sus moléculas de adhesión intercelular de clase 1, y su LFA1, que también es una molécula de adhesión, su marcador CD35, se van a transformar estos van a dar origen a inmunoglobulinas de clase D. También a otras inmunoglobulinas de clase M, pentaméricas, a la inmunoglobulina de clase G, etcétera, etcétera. Todos estos, ¿por qué? Porque poseen CD45, CD21, influenciados sitios para que se unan los anticuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la célula plasmática vista al microscopio electrónico, rodeada de marcadores de superficie. Ahora bien, ¿y dónde quedan la otra proserie, la otra progenie? Esas células conocidas como natural killers o células de muerte, o también se las llama asesinas naturales. Esas células asesinas naturales o natural killers representan un 5 a un 10% de linfocitos periféricos. No es que son células, son linfocitos también periféricos. Están incluidas, pero son killers. Estas tienen otros marcadores, el CD2, el CD56 y el CD16, que funcionan como receptores para la cadena pesada de la inmunoglobulina G. Ya vamos a ver eso cuando estudiemos una por una las inmunoglobulinas en capítulos posteriores.
Pero ahora estamos dando la generalidad de la composición del sistema inmune. Entonces, decimos que las natural killer no presentan receptores específicos para los antígenos ni para inmunoglobulinas de superficie. No presentan. Entonces, ellas pueden matar, tienen capacidad de lisar a las células neoplásicas, esas células que se están transformando en malignas en el organismo, que envejecen y cuando envejecen muchas veces se transforman en células neoplásicas. O a las células que han sido infectadas por virus y algunas células normales también por citotoxicidad directa o porque dependen de anticuerpos que se están fijando a los receptores del tipo IFC de la inmunoglobulina G. Entonces, esas son las células citolíticas naturales o natural killer. Apenas constituyen un 5 a un 10%. Acá tenemos algunos dibujos de las mismas. Miren, acá tenemos que estas células natural killers presentan receptores NKRP1, sitios de unión para la interleuquina 2, para el CD2, marcador CD8, moléculas de adhesión 1, el CD56, el CD16, que son sus receptores propios. Entonces, reconocen a células propias a través de un receptor que se une a sus moléculas clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Para qué? Que para inhibir su acción citolítica. Entonces, tenemos acá todos estos inhibidores. Acá tenemos, por ejemplo, que esta célula citolítica natural o natural killer, esta NK-cell, que es la célula natural killer, puede ir a transformarse, puede volver a transformarse en una célula normal, donde no va a lisar todas estas sustancias. O puede activar todos sus receptores y puede ir a destruir a esta célula cuando esta célula se está trastornando o se está trastornando en patógena. Se está transformando en patógena y se está transformando en una célula tumoral. Esta natural killer la va a destruir activando sus receptores, la va a matar. De ese modo nos defienden automáticamente. Bien, entonces ya saben que hay estos tres tipos de células y también su importancia y su composición. Ahora bien, otros leucocitos, además de los linfocitos, porque hasta el momento solamente hemos hablado de linfocitos, son los denominados neutrófilos o granulocitos porque poseen granulaciones en su citoplasma. Los linfocitos no tienen granulaciones, son agranulocitos. Los neutrófilos o segmentados son considerados e importantísimos porque cumplen la función de la fagocitosis. Actúan como fagocitos y se conocen también con el nombre de polimorfonucleares porque pueden estar formados por 1, por 2, por 3, por 4 núcleos. Son los encargados de cumplir la primera respuesta inflamatoria, de secretar a las enzimas proteolíticas como la mieloperoxidasa. Los neutrófilos, los eosinófilos son capaces de migrar desde la sangre, otros, ¿no? Que tienen solamente dos núcleos, pueden ser bilobulados o trilobulados. Estos pueden migrar de la sangre a los tejidos por factores quimiotácticos. Tienen una sobrevida y una proliferación que es inducida por una interleuquina, la de tipo 5, y generalmente se encuentran presentes dando respuesta en los fenómenos alérgicos o contra los parásitos, principalmente cuando los parásitos son de la clase de los helmintos. Entonces, los eosinófilos también son granulocitos, poseen granulaciones, se llaman eosinófilos porque sus granulaciones son eosinofílicas, tienen afinidad por las granulaciones, ácidas. Por eso se llaman eosinofílicas, ¿no? Como la eosina, por ejemplo. La eosina es un reactivo ácido, por eso es que estos se llaman granulocitos eosinófilos. Y están siempre presentes cuando la persona está parasitada o cuando tiene algún proceso asmático de tipo alérgico también, etcétera, etcétera.
Estos son los eosinófilos. Ahora bien, existen otros granulocitos, los denominados basófilos. Los basófilos se llaman así como basófilos porque en su citoplasma presentan unas granulaciones bien gruesas, casi negras. Aquí están celestes. No, son casi negras, azules oscuras cuando se tiñen. Ya lo van a ver cuando observemos placas teñidas en la práctica. Los basófilos presentan estas granulaciones basófilas porque tienen afinidad por los colorantes básicos, como el azul de metileno. Entonces, estas son células circulantes que junto con los mastocitos tisulares van a secretar mediadores químicos como la histamina, la serotonina, que van a estar presentes en las reacciones alérgicas de tipo 1, que generalmente están mediadas por el entrecruzamiento de las moléculas de inmunoglobulina E que se adhieren a los receptores de membrana. O sea, son también muy importantes este tipo de granulocitos basófilos. Por eso es que ahora vamos a ver inclusive otro tipo de células dentro de los leucocitos. Y los vamos a denominar las células presentadoras de antígenos. Las células presentadoras de antígenos están ahí, el sistema monocito macrófago, célula presentador de antígeno. Este es el monocito, presenta un solo núcleo grande. Esta es la célula más grande dentro de los leucocitos, el monocito. También se lo conoce como monocito macrófago. Su núcleo, es arriñonado, miren, parece un riñón, y también se origina a partir de los progenitores comunes de los granulocitos monocitos. ¿Quiénes interactúan para que se origine? Interleuquina 3, el factor madurador y estimulador de colonias. Circulan los macrófagos o monocitos macrófagos por las son capaces de introducirse, migrar hacia los tejidos por diapedesis y diferenciarse en macrófagos. Estos macrófagos, cuando están al interior de los tejidos, son conocidos como fagocitos tisulares. Están al interior de los tejidos. En el interior de los tejidos, ¿qué hacen los macrófagos? Van a segregar citoquinas, enzimas proteolíticas y factores citotóxicos para cumplir también la fagocitosis. Además, acá tenemos que mencionar a las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos profesionales. Las células dendríticas se encuentran en las superficies de los tejidos tisulares mucosos y cutáneos. ¿Para qué sirven? Captan los antígenos y migran hacia los ganglios linfáticos. Si yo en el examen les pregunto, ¿quiénes son las células presentadoras de antígenos? Ustedes me dirán monocitos, macrófagos y células dendríticas. Son los presentadores de antígenos profesionales. Bien, vamos adelante. Estas células presentadoras de antígenos, conocidos con el nombre de monocitos o macrófagos, pertenecen al sistema monocito macrofágico. Cada día se va aumentando y se va estudiando mayor cantidad de propiedades al sistema monocito macrófago, porque ya es un sistema grande. ¿Por qué? Porque procesan y presentan el antígeno a quienes les presentan, a la célula T, o para que lo ayude o para que lo eliminen, ¿no es cierto? Son capaces de producir interleuquinas de clase 1 e interferón alfa. Ya les había dicho que los interferones son sustancias amplificadoras de la respuesta inmune. Siempre cuando hablo de interferones, quiero recordar a unos estudiantes de hace unos buenos años atrás, que se acercaba la época de las campañas, ¿no? Para la elección de centros facultativos, y se colocan pues nombres bien interesantes los alumnos. Uno de ellos se había colocado el nombre de interferón alfa. Me encantó a mí, porque justamente eran mis alumnos, ¿no? ¿Y qué significaba el nombre de estos chicos? Que son sustancias amplificadoras de la respuesta inmune. Miren, y lo utilizaron como, nunca me olvido, por eso cada que repito interferón alfa, quiero contar esta anécdota y que me encantó, los felicité. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estos
estas células presentadoras de antígeno o macrófagos secretan metabolitos y producen interleuquina 1 e interferón alfa. Secretan metabolitos tóxicos, secretan enzimas, son células que van a efectivizar la inmunidad celular, tal como en las reacciones de hipersensibilidad retardada. Ahora bien, además, estas células presentadoras de antígenos, también tenemos las células dendríticas y las células de Langerhans. Las células dendríticas presentan prolongaciones citoplasmáticas, dendríticas, y gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Todavía no vamos a hablar del complejo de histocompatibilidad, solo voy a mencionarles que es un complejo que se encuentra en un cromosoma, en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6 de todos nosotros, en nuestros organismos, a nivel genético. Son excelentes presentadoras de antígenos, están presentando antígenos, pero no tienen capacidad fagocítica, no cumplen la fagocitosis, solo atrapa antígenos y los lleva a presentar a los linfocitos T, al igual que los macrófagos y los monocitos. Entonces, ¿cuáles serán las moléculas de cromosoma 6 que se denominan complejo mayor de histocompatibilidad? Cada uno de nosotros tenemos este complejo mayor de histocompatibilidad y difiere de todos los demás. Más o menos es como el carnet de identidad de nuestro organismo, las moléculas de histocompatibilidad. Por eso es que estas son moléculas glucoproteicas de la superficie de las células que se van a unir a fragmentos peptídicos de resultantes proteicos a fin de presentarlos a células T específicas. ¿Para qué son importantes? ¿Para qué es importante la histocompatibilidad? Es importante en el rechazo de trasplantes y también en la predisposición a enfermedades. Nosotros, cuando venimos al mundo, ya venimos predispuestos genéticamente a enfermar en un futuro o diabetes, o artritis reumatoide, o artrosis. ¿Por qué? Porque tenemos genes, moléculas de histocompatibilidad para ese tipo de enfermedades. Entonces, varios genes codifican antígenos de histocompatibilidad, pero los principales se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 en el complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, hay varias categorías, simplemente les estoy mencionando. Hay genes de clase de histocompatibilidad A, B, C, A, de clase 1. Hay de clase 2, HLA, histocompatibilidad de R, de Q y de P. Están codificando glucoproteínas de superficie celular. Tenemos genes de clase 3 que codifican componentes del sistema del complemento. O también tenemos a las citoquinas. Las citoquinas son moléculas que inducen y regulan la respuesta inmune. ¿Cómo regulan? Estableciendo interacciones con receptores específicos. ¿Dónde están presentes? En los linfocitos, en los monocitos, en las células inflamatorias y en las células endoteliales. Entonces, las citoquinas también se conocen con el nombre de interleuquinas y son producidas por distintos tipos de células. Tienen efecto pleiotrópico. Pleiotrópico quiere decir que sobre muchos tipos celulares puede actuar, con acciones autócrinas, parácrinas o endócrinas. Ahora, ¿cómo se clasifican estas citoquinas? Imagínense, tenemos aquí citoquinas proinflamatorias que son capaces de mediar la inmunidad natural, y ahí tenemos la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 8. Tenemos otras citoquinas que van a regular el crecimiento, la activación y diferenciación de los linfocitos, la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 10, la interleuquina 12 y el factor madurador de crecimiento T beta. Otras citoquinas que estimulan otras células, como la interleuquina 13 a los linfocitos B, la interleuquina 5 a los eosinófilos, otras que estimulan hematopoiesis, las funciones hematopoiéticas. De los factores estimuladores y maduradores, también ahí participa una interleuquina.
Entonces, como verán, están metidas en todas partes estas interleuquinas de la respuesta inmune y participando en el reconocimiento de antígenos. ¿Por qué? Porque están participando en la presentación del péptido antigénico en la fosa o canal de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a un linfocito TCD8 o en la respuesta inmune también de presentación a un antígeno de clase 2. Y así vamos a ir viendo que la respuesta inmune es inducida, pues, por bacterias, por alergenos, hasta por estímulos psicosomáticos, aunque ustedes no lo crean. Entonces, ¿qué hacemos? Coadyuvada estas bacterias, por ejemplo, estos virus, estos alergenos, etcétera, estas sustancias químicas que están actuando, que son extrañas, coadyuvadas por las citoquinas, interleuquinas, entonces hace que los linfocitos T haya una respuesta de los linfocitos T, que estos comiencen a dividirse a células de tipo B o a células de tipo T. El de tipo B va a ir a formar anticuerpos y los de tipo 1 y de tipo 2, que son los helpers, los de ayuda, van a proliferarse para ayudar, porque estos van a ser siempre más que estos. Entonces ahí se van a comenzar a sintetizar las inmunoglobulinas una vez que se formen los anticuerpos, ¿no es cierto? Y todas estas transformaciones con la participación de todas estas moléculas resulten. Entonces, el tipo de anticuerpo que resulte va a depender del perfil de las citoquinas que están participando en ese momento. Entonces, es grande el trabajo de los inmunólogos para poder determinar todo esto. Ahí surgen entonces las inmunoglobulinas, denominadas anticuerpos. Esta es su estructura básica de bisagra, miren, donde está compuesta por monómeros. Cada monómero, a esto le llamamos un monómero, es otro monómero. Cada monómero se forma por la unión no covalente de dos cadenas livianas, conocidas como cadenas kappa o lambda, y de cadenas pesadas. Esta es la FC, la cadena pesada. Acá tenemos la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Esta es la respuesta primaria, la que primero surge, la IgM, y la respuesta secundaria es la IgG. El anticuerpo de la clase IgM, que se acuerdan en la época del COVID, cuando enfermábamos de COVID, después de que pasábamos la enfermedad, empezaban a valorarnos los anticuerpos, ¿no es cierto? Para saber si ya habíamos creado defensa para la enfermedad. La primera semana, si los hacían, comprobábamos que habían IgMs. No sirven estas IgMs. Los que sirven y proporcionan, porque esta es respuesta primaria, inmunidad primaria, y esta es respuesta secundaria, esta es duradera. Entonces, lo que nosotros tratamos de encontrar siempre en las enfermedades es anticuerpos de respuesta secundaria. También sirve para la determinación de serológica e inmunológica en todas las enfermedades. Entonces, cada tipo de o isotipo de inmunoglobulina presenta, por ejemplo, distintos tipos de cadenas. Las inmunoglobulinas M presentan las cadenas mu, las inmunoglobulinas G, las cadenas gamma, la inmunoglobulina A, cadenas alfa, las inmunoglobulinas E, cadenas epsilon, y las inmunoglobulinas D, cadenas de tipo lambda. Sus funciones biológicas van a depender del FC, del fragmento FC, que sirve para fijar al sistema del complemento, ya sea por IgM o IgG. También presentan uniones para receptores celulares de las distintas inmunidades. Para ser la única que atraviesa la placenta, el pasaje placentario es la inmunoglobulina G. La madre al feto le pasa a través de la placenta. ¿Qué le pasa? Anticuerpos de clase G, los secundarios. Por eso es tan importante que la madre amamante al niño, porque también no solo le atraviesa por la placenta, sino en la leche, en las secreciones, le está pasando todos estos tipos de inmunidad, anticuerpos. Pasajes a mucosas también, por la inmunoglobulina A. Y ahí vamos a ver que hay distintas funciones. Todo esto lo vamos a volver a estudiar
y volver a repetir cuando estudiemos inmunoglobulina. Pero ahora ya estamos sabiendo que hay varias clases de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina secretoria, que está presente en seromucosas, en saliva, en las lágrimas, en secreciones traqueobronquiales, se presenta como un dímero, impide la proteólisis por enzimas digestivas. La inmunoglobulina G, que es el principal anticuerpo de respuesta secundaria, memoria, es el que recuerda las enfermedades y las combate. Si un antígeno de una enfermedad, un virus, una bacteria, vuelve a entrar, si vuelve a venir el COVID y vuelve a ingresar a nuestro organismo, la inmunoglobulina G lo va a recordar. Claro que no le va a conferir gran inmunidad porque estos son tan vivos, estos virus, que van mutando, cada vez van adicionando mayor cantidad de armas para hacer daño. Entonces, la actividad antivirus, bacterias, parásitos que nos proporciona la inmunoglobulina G para algunos hongos también es muy importante. Es la única que cruza o atraviesa la placenta, por eso se llama inmunidad pasiva transplacentaria. Ocurre 3 a 6 meses después del parto. Activa el complemento por vía clásica también. Entonces, las funciones de cada una son diferentes. La inmunoglobulina M, la pentamérica, que se llama así porque está compuesta por 5 monómeros, se llama pentamérica, por eso se presenta como pentámero en asociación con las cadenas J. Y es capaz de activar el complemento por vía clásica. Y además, este es el que nos induce respuesta inmune inmediata, primaria, pero lastimosamente no duradera. La inmunoglobulina E se une a receptores de alta afinidad, como son los basófilos y mastocitos, y participa, hemos dicho, en las respuestas contra parásitos del tipo de los helmintos o en procesos alérgicos para hipersensibilidad inmediata, anafilaxia. Y la inmunoglobulina D se encuentra circulante y en la superficie de células beta maduras. Entonces, hemos dado una gran cantidad de información de todo lo que está compuesto el sistema inmune. Ahora, a partir de ahora, vamos a entrar en detalle de todos y cada uno de los componentes del sistema inmune. Bien, aquí vamos a quedar. Vamos a sacar un screenshot a los 60 que se han conectado el día de hoy. Y nos tenemos un poco que apurar para poder llegar a la práctica, ¿no? Nos vamos a ver allá los grupos de práctica de inmunoglobulina, el 1 y el 2 del día martes. Bien, algunas preguntas que quieran realizar, soy todo oídos. A ver, chicos, algo que no haya quedado claro o que no hayan comprendido. A ver, señorita Camila Rojas. Habilite su micrófono. Sí, doctora. ¿Ha comprendido cuál es la diferencia entre los linfocitos B y los linfocitos T? Sí, doctora. Bien, ¿y la puede decir? ¿Qué tipo de inmunidad promueven los linfocitos de clase T? Eso no lo recuerdo, doctora. Ahora. Inmunidad celular, señorita Camila. A ver, señorita Kelly González, ¿qué clase de inmunidad, habilite su micrófono, promueven los linfocitos de clase B? Parece que se conectan y no están. Doctora, ¿me escucha? Sí, la escucho. Los linfocitos B sería inmunidad humoral. Muy bien. Trabajan produciendo inmunidad humoral, mientras que los T, inmunidad celular. Perfecto, por lo menos eso han entendido. Bien.
Les digo que en futuras clases ya vamos a ir con calma mostrando cada una de las participaciones dentro de lo que es la inmunidad innata y dentro de lo que es la inmunidad adaptativa. Entonces vamos a ir hablando de esos conceptos a partir de la siguiente clase. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy y nos veríamos en nuestra clase de prácticas. Vayan estudiando, por favor. Ya tienen el libro de Rojas. Vayan viendo, todos estos temas están abundados en el libro de Rojas. Entonces tienen, y en la otra monografía que les he dado como libros de consulta. Vayan leyendo, por favor, porque el examen del primer parcial se va acercando. Ya con esto tendríamos 3 temas, vamos a entrar al 4º tema de inmunología y tienen que ir sabiendo. Aquí vamos a quedar, chicos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora.